Consejo Nacional de Morena, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Lorenzo Córdoba. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! ¡Mis niños! ¡Mis niñas! Bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por Pepe María Alcalde y sus estatutas. ¡Ah! ¡Qué chulas todas! Chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. Hi, my boys and girls, take off your panties and let the games begin. ¿Qué pasa, chingado? ¿Qué pasa verdaderamente con la relación tan tóxica entre el perverso de Trump y la agridulce Claudia? A veces parece un ramplón estira y afloja, otras veces no pasa de ser un duelo de manitas calientes, pero la mayoría de las veces esa relación se estaciona en yo te echo muchas flores pero te madreo, mientras Claudia juega al pídemelo bonito y yo coopero. Si fueran un par de fulanos cualquiera, pues no pasaría de ser una bonita comedia de enredos entre un macho que ya no es tan cabrío y una soberana que defiende con discurso ajeno a un país que se imagina. Pero no, son los presidentes de 2 países vecinos que no hayan cómo embonar o cómo embonarse el uno al otro en estos nebulosos umbrales del nuevo orden mundial. Pero miren, mis chamacos, más allá de lo que se dicen en privado, más allá de comunicados oficiales y lo que presumen en público, hay una premisa de la chingada en esa relación psicótica. Trump se arrancó hablando de la intolerable relación entre el narco y el gobierno mexicano. ¡Puta! Dijo que la chingada relación entre la maña y el gobierno lleva muchos años, pero que especially now, especialmente ahora, está peor que nunca. Ya nombró terroristas a los narcos mexicanos. Ya recomendó investigar a los políticos mexicanos vinculados con los cárteles. Ya sus aviones militares y sus portaaviones pueden fisgonear de cerquita los aires y las costas de la patria. Acuérdense que nuestro gobierno ya le mandó a Donald una cajita feliz con 29 narcos nomás para calmarle el apetito. Ya tienen al Mayo, a Chapo, ya tienen a Caro Quintero, a los Zetas, al Ovidio, que también quiere cantar la que le pidan. O sea, que el argumento primario del cabrón de Donald es te acuso de ser narcogobierno, te traigo del pañal y por Dios que no te suelto. Y ya lo vieron ustedes, mis niños. De pronto, de la noche a la mañana, comenzamos a ver arrestos operativos decomisos un putamadral de laboratorios de fentanilo que no existían, pues que aparecen y el huachicol que ya no existía, apareció por miles y miles y miles de litros traficados por el norte y por el sur. ¿Y qué me dicen de las fosas y de los ranchos donde reclutan a las nuevas generaciones narcas y extinguen a los rebeldes o indecisos? Había que mostrarle voluntad, ¿no? Empeño, había que mostrarle al vecino. Y no obstante, los mejores oficios del Batijarfush, pues no le alcanza ni le va a alcanzar para limpiar toda la mierda que se acumuló en 6 años de pendejadas y de abrazos sin balazos. Como ven, mis chamacas y chamacos, el nudo gordiano de la relación de Claudia con el bestial Donald es el tema del narco, del que Trump no se desdice y que Claudia no lo puede refutar. La soberanía, Claudia, la soberanía no nomás se pierde cuando cedes ante el poderoso prepotente. También se pierde cuando te coludes y te abrazas con quien masacra a tu gente. ¡Órale! Pista número 2. ¡Ah!
Pero por supuesto que estamos en contra de la censura. Pero claro que respetamos la libertad de expresión, imagínense. Ni somos autoritarios, no. Ni perseguimos a quien piense distinto, imagínense. Digo, si tantas sospechas o dudas despierta uno de los artículos de nuestra ley de telecomunicaciones, la cambiamos, le cambiamos la redacción o la desaparecemos para que nadie se inquiete, como ya lo hizo Claudia. Así clamaba la presidenta muy natural y espontánea en su mañanera cuando se dio cuenta que el mamotreto ese que les urge votar sacaba ronchas e indignación a quienes sí leyeron la chingada ley censura, que nos quieren vender como si fuera seria o como si fuera de vanguardia. Tuvieron que postergar su llegada al Pleno y sacarse de la manga un parlamento abierto que para escuchar las voces de conocedores y expertos en la materia. ¡Ajá! Al mismo tiempo que aseguran que se escucharán los diferentes posicionamientos, adelanta la presidenta que en esencia, la esencia de la ley no va a cambiar, así lo anunció. La esencia no va a cambiar. Y la esencia de esa ley es el control total de las voces que cuestionen, revisen, critiquen o difieran del régimen bananero que llaman transformación. Simularán diálogo, pero querrán imponer el bozal. La tal esencia de la ley censura es darle a una agencia los poderes infinitos, a un inquisidor para que perdone, castigue, suspenda o apague cualquier transmisión que se atreva a contradecir la narrativa bananera que la 4T quiere implantar. Cualquier autoridad podrá quejarse con la agencia para acusar al medio que sea por mentir, desinformar, difamar, calumniar o atentar contra el buen gobierno o contra la seguridad nacional. Bastaría una puta queja de quien sea para que el inquisidor te retire la concesión o te apague la plataforma. ¿Quién regula al inquisidor? Nadie. El inquisidor trabaja para la presidenta y solo a ella le rinde cuentas. Por eso le surge la ley, para que cualquier capricho, para que cualquier abuso, para que cualquier censura sea amparada por la ley. Es muy sencillo de explicar, mira. A ver, te damos tu camiseta y puedes pararte en el campo. Puedes moverte en el campo en la dirección que nosotros decidamos. Puedes correr si lo autorizamos o caminar si así lo decidimos. Incluso podrías brincar si así lo acordamos. Pero eso de tocar el balón y querer anotar un gol en la portería contraria, ¡ajá! Ahí sí ya no. En nuestro juego no existe una portería contraria, solo existe la nuestra y la defendemos todos. Nadie grita, nadie reclama. Circulas y obedeces la estrategia del partido movimiento. Si no lo entiendes y te rebelas, atentas contra el espíritu del juego y cualquiera en el estadio, cualquiera puede pedir tu expulsión y un castigo ejemplar. Claro, no es capricho, eso señala el reglamento propuesto por nuestra presidenta y votado por las mayorías en el Congreso. Es legal. Si te disciplinas a la táctica ganadora, a lo mejor hasta líneas. Si no entiendes, ni te adaptas, ni defiendes el espíritu de nuestro juego, pues te chingas. De entrada te vas a la banca, quedas transferible o peor, te mandamos a una celda para que sirvas de ejemplo a todos esos fachos que traicionan a la patria por atentar contra el espíritu del juego. ¿Ya les quedó claro, mis chamacos? En tan solo 6 meses, Claudia está por superar a la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Su nueva ley de telecomunicaciones será conocida como la ley Merino. O te callas o te empino. ¡Órale! Pista número 3. Mis niños, ya se ha vuelto una costumbre echarle la culpa a todo mundo, pero principalmente a los expresidentes, de todas las pendejadas y desgracias que nos suceden últimamente. Andrés utilizó ese recurso a su discreción y le resultó efectivo en varias ocasiones y ridículo en muchas otras, ¿no? Hoy, su discípula número 1 lo está utilizando para madrear a Zedillo a diario. ¿Y qué hizo Zedillo para merecer la madriza? Juan, pues opinar. Sí, chamacos, abrir el hocico y decir que Claudia está destruyendo la democracia. Zedillo no dijo ninguna mentira y eso provocó la furia de nuestra presidenta con A y que le avientan el camión a Zedillo. ¡Ojo! ¡Ojo!
Esto que voy a decir es con el afán de que los jóvenes que no conocen a Zedillo, pues se enteren quién fue. Y aquí vamos a entrarle, mi Klaus, para que luego no salga el... Es que Broso no habla de esto, Broso no habla de aquello, Broso no, nada más habla mal de Morena. Nah. Vamos más atrás. A Andrés le encantaba recordarnos a Salinas de Gortari, ¿sí? Una desgracia como presidente. Se robó la elección del 88 con la ayuda de Manuel Bartlett. Fue represor, demagogo, ratero y además duende maldito. Zedillo, bueno, ahí está el Fobaproa. Una operación que benefició a un puñado de personas a costa del erario público y que aún seguimos pagando. Las matanzas de Aguas Blancas, sí. Las de Acteal, sí, también. Fox fue un inútil y lo sigue siendo. Muy mal presidente en general. Calderón, el favorito de Andrés, llegó a la presidencia después de una elección ultra mega cuestionable y es el culpable de patear el avispero con su famosa guerra frontal contra el crimen organizado que dejó a México bañado en sangre. Su funcionario estrella, Genaro García Luna, hoy se encuentra preso en los Estados Unidos por aliarse con los narcos. Vamos con uno que no mencionan jamás. Pero pues que tiene que ser inolvidable, Enrique Peña Nieto, el presidente más corrupto de la historia, la Casa Blanca, Ayotzinapa, la estafa maestra, Lozoya. Pero de él no hablan, de él nunca hablan. Por muy pasado que sea, no hablan porque Peña le facilitó la llegada a Andrés y mi Klaus. Como se ve que quieres hablar del pasado, tenemos que hablar del pasado inmediato. Sí, de Andrés Manuel. A ver, Claudia, ¿cuándo vamos a hablar de los más de 200,000 muertos de Andrés? ¿Cuándo vamos a hablar del despilfarro de dinero en las obras pendejas de Andrés? ¿Cuándo vamos a hablar de la deuda que nos dejó Andrés? ¿Cuándo vamos a hablar del abrazos no balazos de Andrés? ¿Cuándo vamos a hablar de la corrupción de los hijos de Andrés? ¿Cuándo vamos a hablar de Segalmex y los 17,000 millones de pesos que se chingaron? ¿Cuándo vamos a hablar del desabasto de medicamentos de Andrés? Te pregunto, mi presidenta, porque te veo fascinada hablando del pasado. ¿Cuándo vamos a hablar del desmadre que te heredó Andrés? Está bien, Claudia, está muy bien que quieras hablar del pasado, pero el pasado, Claudia, el pasado comenzó ayer. ¡Órale! A todos y todas ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el Consejo Nacional de Morena. Me voy a permitir compartirles un resumen breve de la carta que nos ha enviado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, militante del partido Sí. Militante del partido con licencia, mientras sirve como la primera presidenta mujer a todas y a todos los mexicanos. Esta carta nos recuerda a la directiva y a los militantes que trabajamos siempre por la Cuarta Transformación de México los principios ético-políticos que no debemos olvidar, la unidad que debemos conformar, en la honestidad, en la humildad y en la sencillez que debemos conservar con la gente en el territorio para evitar caer en los excesos del pragmatismo. Compañeros, compañeras, no al nepotismo. No al nepotismo. Aquí aprovecho para saludar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi prima, a mi otra prima, al esposo de mi prima y decirles de una vez que ya basta de heredarles los puestos a los familiares. Compañeros, compañeras, el mundo, México y el mundo nos está viendo y lo nuestro es la civilidad. En Morena le decimos, basta a los lujos. Por eso, a partir de este momento, se prohíbe el uso de aviones privados, helicópteros, volar en primera clase. Compañero Noroña, le suplico mesura. Gracias, senador. Gracias, senador Noroña. Asimismo, está prohibido el uso de camionetas machuchonas, traer escoltas
usar ropa de marca, usar joyas y relojes. Sí, sí, claro, sí, compañeros, qué bueno que les emocione tanto, de veras, este mensaje de austeridad, que es lo que va a salvar a nuestro país. No se enojen, compañeros, acuérdense que unidad, 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 unidad. Compañeras y compañeros, se prohíbe el uso de recursos públicos o privados para promover la imagen de algún funcionario público o de alguna senadora de Chihuahua. Ay, ay. Hola, Andrea, qué gusto que viniste. ¡Oli! Ay, ay, no se enoje, senadora Dan. Mira, ay, qué cosa. Pero que siga el buen ambiente, que siga toda esta gran conversación y diálogo que tenemos en el partido Movimiento. Compañeros, compañeras, también se prohíbe el uso de los programas sociales para pedir el voto o amenazar a la gente con que si no nos apoyan se les van a quitar los programas, arrebatándoles el bienestar. Sí. Compañeros, compañeros, ¡viva México! ¡Viva México! Y por último, y la verdad aquí sí, por último, y la verdad aquí sí no entiendo, ¿por qué nos pidieron poner esto en un documento si nosotros seríamos incapaces, pero incapaces de hacer algo así? Pero, aquí nos lo recuerdan y aquí se los digo. Se prohíbe cualquier alianza, trato u pacto con cualquier tipo de organización criminal, capo o jefe de plaza. Compañero, ¡viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el acuerdo de transformación! Es un honor estar con Claudia hoy. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ah, mis chamacas y chamacos! ¿Qué les digo que no sepan? ¡Wow! ¡Qué tiempos estamos viviendo!, ¿no? Bueno, me gustaría decirles, bueno, pero cada vez vamos mejor. No, cada vez es peor, ¿no? Entonces ya vieron ustedes, no solamente nuestro rancho, no, absolutamente todo. Vean ustedes nada más, estamos aquí con lo de la elección judicial, estamos con los Televisa Leaks, estamos ante la ley, contra la ley de telecomunicaciones. Prácticamente estamos así como rozando los dinteles de la dictadura y estamos viendo a Estados Unidos por un lado, China, la Gran Bretaña, Venezuela y cómo se meten los gringos a sacar rehenes de la embajada argentina. O sea, todo eso está pasando. El nuevo papa que es gringo. Unos decían, tenía que ser gringo. Sí, pero se apellida también Martínez, cabrón. No, ¿cómo que no? No, pero es de Chicago, sí, pero también tiene nacionalidad peruana. O sea el paquete es muy grande, es muy diverso y a veces muy asfixiante. Por eso hay que platicar con gente que tiene muy claro el asunto de lo que está pasando y también muy claro el asunto de lo que ha pasado, vamos a decir, por lo menos los últimos 2000 años, para un poco explicarnos cómo chingados hacemos para seguir respirando día por día y decir qué chingona es la vida. Bueno, invité a platicar a quien fue consejero presidente del INE por unos buenos años. Se llama Lorenzo, es Lorenzo Córdoba. ¡Órale! ¡Lorenzo! Broso, qué gusto. Gracias por venir. Ya había llovido, ¿eh? Ya había llovido desde la última Uy, vez. cuántas cosas han pasado. Es más, han pasado tantas cosas que le pido a Chachita, mi asistente electrónica, digital. Lorenzo Córdoba, por favor, Chachita. Lorenzo Córdoba Vianello es un abogado, académico, funcionario e investigador mexicano.
Desde 2014 hasta 2023 se desempeñó como presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Chachita, muchas gracias. Ahorita iba a decir yo, pero no lo dije porque estaba hablando de Chachita, pero iba a decir, no mames. O sea, yo como todos los que estamos aquí, los que están allá, hemos estado viendo qué es lo que ha estado pasando en el país desde la última vez que nos vimos. Hemos tocado como 250 veces fondo, ¿no? Eso, Es que no hay fondo, el fondo es un concepto relativo. Me urge ¿no? preguntarte, porque si nosotros hemos visto cómo se va deteriorando, cómo se va cayendo el escenario completo, cuando yo veo las noticias de la elección judicial, veo lo del INE, y yo siempre digo, ¿cómo lo estará viendo Lorenzo, que tuvo que ver con un chingo de elecciones, con observadores, con organización, con casillas, con personal, con ciudadanos, o sea, con todos? ¿Cómo lo ves? O sea, porque yo lo puedo ver, no sé, tomándome, no sé, cualquier cosa que haga daño, y lo veo y de pronto siento el chingadazo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, aunque no tomo cosas que hagan daño, también siento el chingadazo. Cuando quieres algo dañino, por favor, llámame. Sí, te busco. No, a ver, Broso, yo creo que estamos viendo una elección inédita. No solo en México, sino en el mundo. En el mundo. Cuando dicen la presidenta dice es que México se va a volver un ejemplo de democracia porque somos el primer país que va a elegir a todos sus jueces, a veces vale la pena pensar, bueno, por algo en 250 años de vida democrática los países no habían elegido nunca a todos sus jueces, ¿no? O a jueces federales. Y en donde se han elegido, algunos estados de Estados Unidos, son solamente unos cuantos jueces, no son todos. Y en donde se han elegido a jueces constitucionales, como en Bolivia, pues ha sido un desastre. Un desastre. Sí. Porque la elección de jueces es la mejor manera de politizar a la justicia. Cuando tú eliges a alguien, las elecciones ¿para qué son en democracia? Son para que la ciudadanía elija a sus representantes políticos. Sí. Los jueces no son representantes políticos. Los jueces deben ser funcionarios que se mantengan equidistantes de las partes, que no sean los representantes de los intereses de una parte, aunque sea la parte mayoritaria, porque están ahí para impartirle y garantizarle equidad en la justicia o imparcialidad en el hacer justicia a todas las partes, a las mayorías y a las minorías. Ahora lo que vamos a tener son jueces que van a representar las posturas de las mayorías. Dicho eso, lo malo no es la elección de jueces nada más. Que vuelvo a insistir, es que nadie había elegido jueces. No es que seamos unos genios. En México, por cierto, se habían elegido jueces. Se eligieron jueces bajo el régimen de la Constitución de 1857. Benito Juárez llega a la presidencia de la República, habiendo sido electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cierto? Y lo quitamos rápidamente. Es más, Juárez fue el primero que dijo, no quiero jueces que estén haciendo política. Pero bueno, más allá de eso... Pero en esta revisión que tú haces, histórica y geográfica, ¿sí? De pronto caemos invariablemente ya como una costumbre, ojalá nunca normalizada, porque Ojalá. tenemos que sorprendernos. Así es. De la vulgaridad. Totalmente. Porque finalmente lo que está queriendo hacer este régimen de la 4T es tener a los jueces que ellos pongan, Así es. como lo hicieron con el Así es. Congreso, Así es. igualmente hacerlo en el Poder Judicial. Igualito. Toda esta es una operación para, mira, déjame decirlo así, desde el gobierno Sí, se avanzó y se hizo todo lo que se pudo para colonizar el poder legislativo. sí. Y con una marrullada, Así es. ahora tienen una mayoría calificada que les permite mover la Constitución como quieran, cuando quieran y en los términos que ellos quieran. Cuando no les alcanzó, compraron un cabrón. Uno, amedrentaron a otro. O sea, por las buenas, porque son el partido mayoritario, no para tener tanto, pero las buenas y las malas se hicieron del legislativo. Sí. Entonces el legislativo debe ser un contrapeso político del ejecutivo. Ajá. Y faltaba el contrapeso jurídico. Así es. Y ahora van por ese. Ahora, pero más allá de la parte, me preguntabas como presidente del INE, como expresidente del INE, cómo veo la elección. A ver, está mal la elección de jueces. Por algo en las democracias no se elige a los jueces. Pero más allá de eso, se colocó al INE y al sistema electoral, que era un sistema, mira, con sus defectos, pero que era de lo mejor que hicimos en los últimos 30 años. El INE es una institución
respetada y admirada en el mundo. El sistema electoral mexicano es un sistema muy complejo, pero es un sistema que nos permitió, hombre, que en ese tema, que era un cochinero, cómo se hacían las elecciones hace 40 años, las elecciones se respetaran, las elecciones fueran una fuente de legitimidad y de estabilidad. Y en efecto fue ejemplo Claro. mexicano al mundo. Al mundo. El INE, por ejemplo, es el órgano electoral, el único órgano electoral que ha participado en más de un centenar de misiones de asistencia técnica electoral en otros países, de la mano de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea, etc. O sea, el INE es un punto de referencia a nivel global. El problema es que todo el sistema electoral que teníamos estaba hecho para elegir a los cargos políticos, diputados, senadores, presidente y en el ámbito local gobernadores, congresos, etcétera, alcaldes, no para jueces. Entonces, poner al INE a hacer una elección de jueces fue ponerle a hacer algo inédito. Estas elecciones, para mal, son las primeras en muchas cosas. Son las primeras elecciones en donde las reglas, arrancó la elección y todavía no había reglas. Claro. Cuando eso es una condición básica de certeza. Esta fue la primera elección en donde los ciudadanos que se insacularon para ser los funcionarios de casilla, lo insacularon lo dice la ley, ¿no? Sí. Lo sortearon, pues. Sí, claro. Yo pongo las manos de frente contigo. No, Bueno, ya íbamos bien. Yo soy el que me... Sí, la ley. Así lo dice la ley. La primera vez en las que esos ciudadanos sorteados, que son los que contaban los votos, y que esa era la garantía que los votos se contaran bien, no los van a contar. Los van a contar los consejos del INE. Así es. Es la primera vez que vamos a votar no una sola vez en una boleta, sino en algunos casos 9, en otros casos hasta 10 votos en una sola boleta, cosa que nunca había pasado. Esta es la primera vez en la que en la noche de la elección no va a haber resultados. No. Nos vamos a ir a nuestras casas y si bien nos va, va a haber 10 días antes de que lleguen los resultados. Pues sí, porque acuérdate que también hay días de asueto. En México, ¿tú crees que alguno de los candidatos va a decir, no, yo gané, yo tengo datos? Aquí nunca pasa, ¿no? Pero eso es lo peor del asunto. Claro. De la primera vez de todas las cosas. Porque por primera vez también ya sabemos que todo el mundo sabe quién va a ganar. Pues sí. Como era en el pasado, volvimos a los hace 40 años. Exactamente. En el régimen, en el viejo régimen autoritario del PRI, tú no sabías cómo iban a ser las elecciones, pero ya sabías quién iba a ganar. ¿Quién es el está tapado? bastante claro. Ese es el Sí, está siguiente. bastante claro. Aquí ya sabe todos los interesados, y los interesados son desde luego el régimen, es el gobierno, ya sabe quién tiene que salir. Bueno, no es casual que uno de los hijos del expresidente, y no estoy hablando de Zedillo, estoy hablando del expresidente que se acaba de ir, Se acaba de ir del pasado ya inmediato. tuiteó diciendo cuáles son la lista de los jueces, de los candidatos por los que hay que votar. Así es. Digo, bueno, pues a ver, es un ciudadano y tiene derecho a decirlo, pero, hombre, es moralmente superior, como ellos dicen. No, pero ya llegando a estos puntos, ya no encuentras un amarre ético de absolutamente nada porque es una farsa. Es más, déjame decirte otra de las novedades ¿Qué? de ayer, de antier, porque se cerró el periodo para que se presentaran solicitudes de observadores electorales. Sí, claro. Bueno, la observación electoral es un mecanismo, pues, de vigilancia de las elecciones. El año pasado, en la elección presidencial, el INE recibió 33,000 solicitudes de personas que querían ser observadores electorales. 33,000. Y autorizó al final un poco más de 25,000. Eso es normal, ¿eh? Eso es lo que ocurría siempre que había elecciones federales y sobre todo cuando había elecciones presidenciales, que son muy atractivas. ¿Sabes cuántas solicitudes recibió el INE para la primera elección de jueces? 20,000. 313,000 solicitudes. 313,000. O sea, 10 veces más que en una elección presidencial. No. ¿Es normal? No. Pues creo que no. Yo creo que lo que está pasando, esto lo publiqué hace unos días y me valió salir en la mañanera. ¿Cómo? Otra vez, ¡Qué envidia, güey! Bueno, pues mañana salimos. Tú sí eres estrella, de verdad. Bueno. Dije eso hace unas semanas y diciendo, bueno, yo no estoy acusando de nada, pero suena raro. 313,000. A mí se me hace que los partidos políticos que se supone que están excluidos de estas elecciones están queriendo mandar a sus militantes pues para que puedan entrar a las casillas como observadores y pues no sé si eventualmente incidir en el sentido del voto. ¿Qué debería estar haciendo el INE? Pues llamando la atención de estas cosas porque, y este es el problema, yo creo que esta es una elección que va a servir de pretexto para echarle la culpa de todo lo que salga mal al INE. Pero claro. Con un problema, Broso. El INE
no ha puesto las manos enfrente. No, No se ha blindado. no. Al INE le recortaron la mitad del presupuesto Sí. para esta elección. ¿Y qué dijo el INE? Nada. ¿Qué hacía el INE en el pasado? Pues iba y presentaba por lo menos ante la Suprema Corte de Justicia una controversia diciendo, oigan, no me dieron lo que necesito. Si algo sale mal, no es mi culpa, es culpa del legislativo que no me dio lo que se necesita para hacer lo que la Constitución me manda hacer. No lo hicieron. Frente a estas cuestiones de los observadores, me contaban que se enojan en el INE porque hay quienes... Los ex del INE estamos diciendo, oigan, está raro. Ellos son los que deberían salir a decirlo. Y si están descubriendo que hay militantes de partidos que indebidamente están queriendo ser observadores, deberían decir, oigan, cuidado, aquí está, huele a chanchullo. Lo que pasa es que la premisa es de la chingada. Tanto para el INE como para el Tribunal Electoral, que pues ya tuvieron que quitarse media máscara. En el momento que empiezas un proceso para elegir lo que sea y empieza con una tómbola, cualquier institución seria dice, no, Bueno. o sea, no, conmigo no. Conmigo no, Ese cabrón. es el punto. Conmigo Mira, no. pero ya estamos viendo lo que va a pasar, una Ya. probadita de lo que va a Ya pasar sabemos. con los candidatos estos. Ahora resulta, por cierto, esto lo vinimos diciendo desde hace un año, aguas porque con elección de jueces se pueden colar candidatos de los poderes fácticos y de los poderes ilegales. Pero ya lo dijo la presidenta, ¿qué no ves la mañanera? Bueno, sí, Dijo, claro que la son veo. poquitos. ¿Tengo qué? Son poquitos. Sí, son poquitos. O sea, Bueno. poquitos. Ella dijo del 90, o sea, el 99% está bien. Son poquitos. Pero fíjate lo que dijeron desde el oficialismo. Le reclamaron al INE que no los bajara. Ah, desde luego. Cuando esta es la primera vez que el INE no valora a los candidatos si cumplieron o no los requisitos. ¿Sabes quién lo valoró? El legislativo. Sí. El Senado. Pero no importa, porque al final de cuentas ellos ya saben en qué remata la historia. Cuando vayan 20, 40 distraídos con un acordeón a votar y que todo mundo, en el mundo, digan, es que fue un fracaso la chingadera, todos ellos saben que entonces van a poder decir, claro que fue un fracaso, pues si lo organizó el pinche INE. Exacto, que es el INE del neoliberalismo y necesitamos al INE del bienestar. Exacto, sí. Incluso tuvieron comunicaciones con Lorenzo Córdoba, tuvimos un audio, o sea, son capaces de todo. Sí. ¿Por qué? Porque se tienen que chingar al INE. Para que la Es cuña parte de- pueda apretar, tienes que tener al INE ya fuera para que la Secretaría de Gobernación vuelva a organizar las elecciones. Alguien nos va a decir, bros, oyéndonos, ay, estos son sospechosistas. No, ya no, espérate, no, a ver, no. es que, perdón, no es especular. No. Es simple y sencillamente leer los mensajes que han mandado. Sí. En el plan C se decía, entre muchas cosas, llevar a los derechos de los animales a la Constitución. Pues qué bueno, no, pero de lo que importa, digamos, de lo grave, que decían, reformar al Poder Judicial para que se elijan a los jueces y así controlarlo. Bueno, no decía así, pero la intención así es es. controlarlo políticamente. Eh. Y ya lo hicieron. Ya. En el plan C decían desaparecer a los autónomos que son incómodos. ¿Incómodos? La CNDH no, ¿para qué? Si es un órgano de propaganda del por gobierno. Dios, ¿no? no. Bueno. No, Pero a los sí. incómodos. Y ya lo hicieron. Ya. En el plan C decían militarizar a la Guardia Nacional. Ya está. Y ya lo hicieron. Ya. Como parte en el camino fue saliendo esto de que, oye, la Corte Interamericana nos dijo que teníamos que quitar la prisión preventiva oficiosa porque es... Mejor no pelemos a la Corte Sí. y no solo agravemos la prisión Claro. preventiva, más delitos Sí, con que prisión se noten preventiva. nuestros huevos, claro. Exacto. En el camino, oye, es que hay quien está impugnando las reformas constitucionales que queremos hacer. Pues vamos a poner que no se puede impugnar ninguna reforma constitucional que cambie la constitución que queramos hacer. Sí. Ese es el antecedente, broso. Claro. Y en las últimas semanas nos regalaron lo de la ley de telecomunicación. No, es que no hay uno es sin lo dos. mismo. O sea, no puede haber uno sin dos. A ver. Si de pronto ya tienes a todo el Congreso, ya tienes al Poder Judicial, ¿cómo no vas a tener A los al medios, cuarto claro, poder? por supuesto. Si tienes a los tres. Pero falta todavía una cosa anunciada desde el plan C, ¿Qué? la reforma electoral. Claro. Darle en la No. torre al INE, acabar de controlarlo. Sí, a partir del 1 de junio. A partir del día 2 de junio, Sí. todo lo que sale, bueno, van a decir que aunque haya votado el 5%, ya salió la presidenta a decir que si votaba 5% Era estaba un bien. éxito. Era un éxito. Por supuesto van a salir a decir que los jueces que salgan, ojo, si salen, y hay una altísima probabilidad que salgan los que ellos quieren, los de las listitas que están haciendo ya,
Si salen esos, van a decir, no, hombre, el pueblo los quiso. Desde luego. Pero no fue tanta gente por culpa del INE. Así fue, Pero así va la a ser. elección salió mal por culpa del INE. Claro. O sea, los jueces van a ser legítimos porque lo dicen ellos. Cuidado, ¿eh? Y si los que ellos quieren nos llegan, doble contra sencillo que ellos van a salir a decir fraude. Pero por favor, o sea, aunque vayan a votar 20, Sí, van a salir los 100 que ellos quieran. sí. O sea, Sí, así va yo a ser. creo. Y si no salen, van a clamar fraude. No, o sea, olvídate, el fraude es imposible, porque ya hasta como broma sería muy mala, ¿no? Yo creo o sea, que sí, si tú pero organizas todos desde una tómbola y luego estás gritando fraude, estás muy cabrón. No, Bueno. van a salir Son capaces. los que necesitan. Yo creo que sí. Pero como va a ser un fracaso sonado, La culpa es del la INE. culpa es del INE, hay que chingarse al INE. Y mira, incluso, fíjate la trampa en la que se metió el INE. Suponiendo que la elección saliera bien, yo creo que por lo que ha venido pasando, No puede todo ser. lo que ha venido ocurriendo es una cantidad de escándalos uno tras otra, de bronca. Esto es una elección inédita para mal respecto de las que teníamos. Pero si llegara a salir muy bien, si votara un 60% de la gente, si el INE contara los votos, no, ¿qué digo? ¿Qué 10 días? Que es lo que dijo Tadei. No, si los cuentan en 2 días. O sea, el INE vuelve a sacar la casta que la tiene y saca esto de manera impresionante. Ya se fregó el INE, porque el gobierno va a decir, ¿ya vieron para qué querían el doble de lana? De aquí para adelante con la mitad del dinero. Sí. Y las elecciones van a ser, de por sí ya son siempre, están en el límite, porque pues, hacer una elección en este país es muy complicado, pues el día de mañana van a estar en zona de riesgo permanentemente. O sea, es una trampa por donde lo quieras ver. Así te iba a decir, es una trampa que además está calculada desde todos los flancos. Si no es perro, es perra. Es más, tú ya puedes ver cómo se cierra la pinza perfectamente con la elección judicial, con mandar a la chinga del INE y con la ley de telecomunicaciones. Claro. Lo tiene servido. Cuando pase eso ya se acabó. Pues, ¿qué más hay? No, ya se acabó. Ojo, las universidades. También, yo digo que estos, como Trump en Estados Unidos, Sí. van por las universidades. No les gustan las universidades. Acuérdate de Andrés Manuel, jode y jode a la UNAM con que si la UNAM era de derecha, que si la UNAM se había vuelto neoliberal, que si... Acuérdate, jode con España. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No estoy enterado. Por decir pendejadas. Bueno, sí. Pero igual. Así son. O sea, pero este modelo, o sea, ni siquiera ya te puedes dar el lujo de decir, mira, llegamos a la dictadura por el peso específico de un régimen que no dejó salida. No. Fue un régimen que se dedicó a hacer pendejadas y a destruir. Pero Y llega de pronto a darle la madre a la democracia. Acuérdate tú, estábamos aquí muy cerca, estábamos aquí cerca. Y decía, hace 3 meses hubo quien dijo, no, pero hablar de una dictadura es demasiado. Sí. Es como bastante para adelante. No, sí. Pero hay muchos rasgos dictatoriales y autoritarios. Totalmente. Es más, volviendo, y nada más para no dejar, Broso, la reforma electoral también, que la presidenta Sheinbaum hace unos meses dijo, no, si ahorita no, ahorita el INE está ocupado haciendo la elección de jueces, después la hacemos. Y hace unos días, Broso, Sí. el fin de semana pasado, cuando fue iba a decir el cónclave de Morena, no, el Consejo Nacional de Morena, el cónclave fue del otro lado. El Consejo Nacional de Morena, la presidenta Sheinbaum le mandó un decálogo, los 10 mandamientos a los morenistas, del comportamiento de los morenistas. Sí. En el 10º mandamiento, y permíteme citar bien, No, cita, sí. porque soy académico y hay que citar bien. Desde no luego. vaya a pensar alguno de los que nos ¿Te ven que estás plagiando? quiero volverme ministro de la Corte. No me interesa, no, imagínate. Entonces cito correctamente. Decálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la carta que manda Morena, etcétera. En el decálogo, en el punto 10, Sí. cuando habla de cómo invita a Morena a que se elijan a los candidatos, de repente dice, cito, mientras sigan existiendo las y los candidatos plurinominales, que en Morena se elijan con mediante la tómbola en los términos del Cierto, partido. Pero sí. cuidado, mientras sigan existiendo los candidatos, las y los candidatos plurinominales, caray, Sí. los traen en la mira. Pero claro. Pero además ya nos lo anunciaron. En el plan C querían desaparecer los diputados plurinominales, querían desaparecer los senadores plurinominales y
también los senadores de primera minoría. Como alguna vez Andrés dijo, no, nuestro respeto para el Poder Judicial Ajá. y se acatarán las decisiones de la Suprema Corte, lo dijo Andrés. Claudia dijo, pero ¿cómo creen que vamos a estar pensando en atacar la libertad de expresión? No, imagínense el derecho a información, pero cuando nosotros o sea, todo lo van diciendo así, para después, como dice el gran literato, dejártela dentro y doblada, ¿no? El Quijote, ¿no? Sí, Sí, creo que era Cervantes, un ¿no? clásico, Sí. un clásico, ¿no? Se las metimos dobladas. Y así, en todo absolutamente. Sí, o sea, yo te digo, porque meterla doblada es muy penoso. Sí. Es demasiado penoso. Hay mejores formas de meterla, pero él la mete doblada. Está bien, pero esos siempre han sido los argumentos de no vamos a hacerlo y después, ahí está, te chingas. Claro, es anunciar lo que viene. Y yo creo que, o sea, si esto, a ver, yo creo que es lo que nos toca hacer como ciudadanos, Sí. Broso. En su momento, antes de que todo esto empezara, Sí. o más bien, todo esto quiso empezarse desmantelando al INE. Sí, claro. O sea, el primer intento de, digámoslo así, erosionar, de dinamitar la institucionalidad democrática del país fue con el INE. Acuérdate, fue el plan A. Claro. ¿Y qué se lo impidió la gente en la calle? Man? Sí, ahí abortaron. Ahí abortaron. Obligó a la gente en la calle, a los partidos de oposición, a votar en contra de esa iniciativa y luego vino el plan B. Y el plan B se cayó porque había poder judicial y la Corte dijo eso es inconstitucional, pero la gente salió a la calle. Y yo creo que lo que viene, Broso, va a tener que ser, porque yo creo que, bueno, lo de la reforma al Poder Judicial, lo que nos toca es denunciar todas las marrullerías que se están haciendo y cómo esta es una elección, digámoslo así, atípica por decirlo menos, pero es una elección que no podemos permitir que pase como si nada. ¿Por qué? Porque es la mejor prueba de por qué en las democracias no se elige a los jueces, vuelvo a insistir, pero hay que insistirlo. Pero esta ya viene, vendrá, tendremos ministros electos, tendremos jueces electos, en fin. Pero después viene la reforma electoral. Sí. Y hay que salir a defender al INE, aunque sea este INE, aunque ellos no estén haciendo nada por defenderse, aunque ellos no hayan metido las manos. Es que si perdemos al INE, entonces ellos se van a apropiar de la vía de acceso al poder. Y con eso van a tener todo. Tú acabas de decir algo que es muy clave en la defensa del INE, con las marchas y cuando la gente sale a defender, que hace que aborte esa primera intentona del gobierno. Pero estás hablando de la calle. Sí. En estos ingredientes en los que ellos han maltrabajado todos estos años, hay un factor que es el miedo. Sí, totalmente. O sea, el miedo es que si estos, con abrazos y balazos, han hecho un contubernio con el crimen organizado a nivel nacional para tener determinados controles, en la calle pueden ser capaces de todo, estos cabrones, porque acuérdate que como hubo camisas pardas, también las puede haber guindas. Sin duda. Déjame contrarrestar lo que estás diciendo con otra cita. Sí. John Keane es un politólogo australiano. Sí. Me encanta, es muy bueno. Tiene un libro que publicó en su momento el INE con el Fondo de Cultura Económica. A lo mejor ya Paco ya lo sacó de circulación, pero bueno, se llama Vida y Muerte de la Democracia. En esta obra, Keane explica cómo analiza cómo a lo largo de la historia de la humanidad han nacido y muerto democracias. Así es. Dice Keane que cuando una democracia muere a lo largo de la historia de la humanidad, pues se debe a distintos factores. Pues, crisis económicas, golpes de Estado, guerras, ¿no? Golpes militares, etc. Pero las razones son distintas. Pero siempre que una democracia ha muerto hay dos elementos que están presentes. Siempre. Uno es que siempre hay alguien que trabaja para desmantelar la democracia. Sí. Que la ataca, que la descalifica, que todo el día está duro y dale. Y que cuando la democracia muere, al final logró su trabajo, su cometido. Esos, dice Keane, son los culpables, hay que llamarlos culpables de la muerte de la democracia. Pero el otro factor que siempre está presente cuando una democracia muere es que junto a los primeros siempre hay otros, suelen ser muchos, que por menosprecio, no va a pasar nada. Por, digámoslo así, desinterés. ¿A quién le importa la democracia? O peor, por miedo. Exacto. Dejan que los otros hagan su chamba. Así es. Y dice Keane, mientras la gente, a estos,
los que por miedo, por desinterés o por menosprecio, ¿no?, dejan que trabajen los que destruyen la democracia, a estos los llama responsables. O sea que para una democracia muera necesitas culpables y responsables. ¿Qué nos toca como ciudadanos? No ser responsables. Sí. Y yo sé que hay miedo, Broso. En el mismo ciclo de la historia Claro. que estás haciendo esta cita de King, en ese mismo ciclo hay que acordarnos que aquellos que fueron a las calles a defender causas, sin importar que fueran madreados, Así es. hoy ellos son los que están en el poder. Muchos sí. Muchos de ellos, Muchos sí. sin temor a madrearse a quien venga a reclamar. Muchos sí. También déjame reivindicar algunos. Otros allá estaban, se sumaron a esto y ya se salieron, porque yo no soy corresponsable de esto. Y muchos otros, como por ejemplo los chavos, estos jóvenes, algunos alumnos nuestros en las facultades de Derecho, que el año pasado salieron a la calle a defender el Poder Judicial, esos chavos se llevaron un chasco, salieron a la calle y madre, en 2 meses ya no había Poder Judicial. Pero esos son chavos que están ahí, Broso, esos son los que hay que buscar. Yo sé que hay miedo, es más, yo sé que hay mucho hastío y hay muchos que dicen, oye, pero sí, ya no hay nada que hacer. Cuidado. Los autoritarios siempre, además del miedo, siempre lucran con otro elemento, que es la desesperanza. La puta derrota moral Así es. de la que presumía Andrés Manuel desde que llegó a la presidencia. Vamos por esa derrota moral. Y no podemos permitirnos desesperanzarnos. Yo sé que está canijo. ¡Claro! Uno ve la cosa y dice, puta, ¿qué nos tocó vivir? Pero, maestro, el día en que nos crucemos de brazos, les vamos a hacer funcionales a estos, vamos a ser responsables. Si revisamos las últimas 5 o 6 generaciones de nuestro país, nosotros ya no podemos hacer los que venimos a cargar nuestra cruz en este valle de lágrimas. Así es. Nosotros tenemos que decir, no, chingue su madre, vamos por la siguiente. Así es. Vamos por la siguiente. Y ojo, es algo que está pasando aquí y es algo que está pasando en el mundo. Así es. Yo soy universitario, tú también, salimos de la universidad. Bueno, unos salimos, está bien. Yo iba por Bueno, amigas. pasamos, bueno. Pero lo que te quiero decir, queremos mucho a la UNAM, Sí. ¿no? Bueno, a la UNAM y a las universidades. Bueno, a los autoritarios les caen gordas las universidades. ¿Por qué? Porque son las sedes del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ahí conviven todas las ideas. ¿Por qué? Porque la verdad que viene desde el gobierno, ahí espérate, no necesariamente es así. Bueno, las universidades le caen gordo a los autoritarios, pero no nada más a estos, ve a los vecinos. Claro. Y ve lo que están haciendo las universidades. Claro, eso está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Pero ve lo que al final del día, Harvard es una universidad muy rica, con mucho prestigio, pero salió a dar la cara. Sí. A ver, maestro, eso es lo que hay que hacer. La democracia no nos cayó de lo alto, Broso. La democracia se conquistó a punta de trancazos desde abajo. La democracia es una conquista. La defensa de la democracia también toca hacerla desde abajo. El día en que te cruce de brazos, ahí sí ya valió gorro todo. Y yo creo que, viendo lo que pasa en el mundo, también son tiempos. No es la primera vez que pasa, tú lo decías, hablabas de la historia. Ya pasó. También en la historia la democracia ha demostrado su grado, como se dice ahora, de resiliencia. Sí. Y hay que apostarle a eso, pero hay que echarle ganas y ayudar, ¿no? Por mi raza, Hablaré el espíritu y mis huevos. Bueno, el espíritu sí. Bueno, también. ¡También! Nuestros. Ya nos encontraremos. Gracias por Al estar. contrario, Vamos a un ver gustazo. si volvemos a coincidir Ya, en medio de encantado. todas estas ruinas de las que de pronto podemos buscar un recoveco y decir, chingue su madre, vamos por lo que Vamos, viene. Así es la historia. Gracias, Broso, Lorenzo. encantado. Así es la historia. Niños, si seguimos aquí en 15 días, será otro solo por hoy y ahí coincidiremos. Acuérdense que si todo este desmadre es por gadgets, solo por hoy es por Latinus. ¡Órale!